legal. Tenemos nuevamente a Kirsi Próspero y Quintana con nosotros. Está allí en pantalla de TVB y hoy vamos a hablar de la visa EB5, que es para la obtención de la llamada Green Card o residencia permanente, que yo no sé por qué le siguen diciendo Green Card, pues esa tarjeta dejó de ser verde hace rato. Yo creo que es más rosadita que verde. ¿Cómo estás, Kirsi? Encantado en recibirte nuevamente en el programa. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Hace rato que ya esa tarjeta dejó de ser verde, pero bueno, le siguen llamando la Green Card. Estamos hablando de una residencia para inversionistas que pudiera cubrir a su cónyuge y a sus hijos solteros menores de 21 años. ¿Cuáles son los requisitos que la gente debe cumplir? Y lo que todo el mundo se pregunta en lo que escucha la palabra inversionista. ¿Cuánto tengo que invertir? Bueno, Carlos, en primer lugar, quisiera partir del punto o del mito que mucha gente pues tiene alrededor de esta visa y es el hecho de que están comprando una Green Card. Y no es así. Efectivamente, el invertir en los Estados Unidos me puede llevar o me puede generar el beneficio de obtener la residencia legal permanente. En este caso, el programa EB5 maneja dos montos, $800,000 si esa inversión se va a realizar en una zona rural o en una zona de alto desempleo y $1,050,000 si se va a realizar en una zona estándar o pues que no entre, digamos, dentro de lo que es la rural o donde hay alto desempleo. Esto digamos que son los montos de la inversión. Ahora, como toda inversión, se supone que ese negocio tiene una expectativa o tiene un retorno. ¿Okay? Yo puedo invertir de manera activa, es decir, yo puedo establecer mi negocio de cero y cumplir con los requisitos, o también puedo invertir en lo que se conoce como centros regionales, que son negocios que ya de alguna forma o proyectos que ya han sido vetados por USCIS y que pues yo puedo colocar mi dinero en ese proyecto y de forma, o sea, sería una especie de inversionista pasivo, si se Mm. quiere, porque yo no soy quien va a administrar ese proyecto. Entonces, eso es otra cosa que es importante aclarar, que el hecho de yo invertir este dinero no necesariamente implica que voy a ser yo quien dirija el negocio. ¿Okay? Muchas personas, por supuesto, quieren establecer sus negocios, quieren de pronto replicar modelos de negocio que ya tienen fuera de los Estados Unidos y pues deciden ellos hacer su propia inversión, lo que se conoce como inversión directa. Pero tenemos la posibilidad de invertir en centros regionales. Ahora, cuando hablamos de eso, dicho en palabras sencillas, en dos platos, yo puedo emprender mi propia inversión con mi propio negocio o asociarme con un negocio que ya esté en curso y demostrar ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos que yo estoy aportando un dinero para invertir en un negocio que ya está en curso. ¿Es correcto? Así es. Sin embargo, ese negocio no puede ser cualquier negocio, debe ser, o digamos, debe estar ya vetado y pues hay una lista de todos esos centros regionales. Te voy a hacer una Como pregunta, mencionaste, sí, te voy a hacer, adelante. que tiene que ver con lo que yo he escuchado en muchas oportunidades. Puede ser una franquicia, por ejemplo, existen estas grandes cadenas o de restaurantes o de tiendas de pintura o de tiendas por departamento que franquician su marca. Entonces yo, Carlos Acosta, que soy venezolano y que vivo en Venezuela, me voy a los Estados Unidos e invierto en el establecimiento de una franquicia en X lugar. Es posible, sin embargo, tendríamos que analizar efectivamente cuál es el tipo de negocio, cuáles son los requerimientos, cuál es la expectativa de crear empleo a través de ese negocio, porque pues se deben crear un número de empleos específicos Ujú. y si efectivamente es factible hacerlo a través de este proyecto. Por eso es que es importante acá, en este tipo de visados, no solamente se debe contar con la asesoría de un profesional de migración, de un abogado de inmigración, sino que también el aplicante debe apalancarse de expertos en otras áreas, ¿ok? Ok. Debe tener un contador, debe un asesor de negocios, o sea, no estamos hablando pues de un proceso donde la persona pueda recorrer este camino solo, un camino muy complejo que no se puede hacer, donde no se puede improvisar. Además, porque no Bien, estamos hablando de unos montos nominales o pequeños, sino estamos hablando pues de una inversión significativa, ¿no? casi Y el es el millón de dólares, futuro estamos de la hablando. familia el que se está poniendo también en juego, Así porque es. de esto depende la residencia, no solo de ese inversionista, sino como tú lo mencionabas al principio, de la esposa, esposo de este inversionista, así como de sus hijos menores de 21 años solteros. Ahora bien, tú hablabas de zonas rurales y hablabas de zonas urbanas, pero siempre y cuando se garantice la generación de empleo. Lo que no significa que la persona está obligada a residir, a vivir. Por ejemplo, yo puedo pedir una visa de B5 porque voy a montar un desarrollo en una zona rural,
pero yo no vivo en esa zona rural, yo vivo en la ciudad, en el ente urbano más cercano o no necesariamente cercano. Es posible, la persona no tiene que estar específicamente ubicada allí. Por temas, digamos que de practicidad y de la operación del negocio, tendríamos que evaluar si la persona está haciendo una inversión directa o está invirtiendo a través de un regional center, y eso de alguna manera también nos va a determinar pues cuál va a ser el nivel de presencialidad que requiera la inversión de esa persona, el tipo de negocio, etcétera. Pero como tú lo estás mencionando, es factible. Quiero aclarar también, Carlos, que si bien la persona va a recibir una green card, digamos, como consecuencia de este proceso, esa green card va a ser condicional, o sea, esa green card va a ser por 2 años. Y 90 días antes del vencimiento de esa green card se deben remover esas condiciones. Es Eh, decir, se eh, debe hacer una demostración de que el negocio está operativo, Eso es de casi que se han como, creado los empleos. digo, te interrumpí, pero eso es casi como cuando la gente se casa, que le dan una condicional por 2 años y entonces después de los 2 años vemos si el matrimonio fue de buena fe y no un matrimonio arreglado y es ahí cuando se remueve esa condicional. Aquí pasa lo mismo con el negocio. Es correcto, es correcto. Tenemos que hacer una revisión, digamos, de todo lo que ha pasado durante esos 2 años con ese negocio, si se han cumplido las condiciones para que entonces allí la persona tenga su residencia permanente. Ahora, eso también de alguna manera tiene las mismas ventajas que cualquier residencia permanente, es decir, transcurridos los 5 años continuos de residencia permanente, las personas y los beneficiarios pueden acudir a solicitar la ciudadanía de los Estados Unidos. Por supuesto, mientras sean elegibles, es decir, ellos van a tener una green card como cualquier otra persona que haya obtenido su residencia, ya sea por vía familiar o por cualquier otra categoría de empleo. Y pues una vez esa persona ya cumpla con los requisitos de elegibilidad para ser ciudadano, 51% de presencia física, que no tenga historial criminal, buena historia, buen carácter moral, entonces podrán aplicar a la ciudadanía y pues ya ser ciudadanos de los Estados Unidos como cualquier otra persona que ha agotado esa vía por otro trámite. Es Con decir, no hay todas, ninguna con, restricción en ese particular. con todas las ventajas que puede tener tanto un residente mientras sean residente o un ciudadano cuando sean ciudadanos. Quiero decir, acceso al sistema educativo, tarifas especiales si resides en los Estados Unidos, etcétera. Por supuesto, en el caso de los hijos es una pregunta que generalmente nos hacen y es, bueno, podemos tener, cómo vamos a ser tratados? ¿Vamos a ser tratados como estudiantes internacionales o van a ser tratados, por ejemplo, pueden recibir in-state tuition? Y la realidad es que, pues sí, pueden recibir in-state tuition porque van a ser residentes y van a gozar de todos esos beneficios. En este caso, no necesito, si me voy a asociar o voy a montar un negocio, alguien que me patrocine. No necesito un sponsor. Yo llego con mis realitos, con mi business plan y con la posibilidad de que voy a invertir en una procesadora de aves, porque voy a beneficiar pollos en Kentucky. Correcto, este tipo de visa no está vinculado de ninguna forma ni con una empresa, digamos, que esté fuera de los Estados Unidos, como si lo está la visa L1A, por ejemplo. Es decir, yo no tengo que tener ese mismo negocio preestablecido en otra parte del mundo para poder traerlo a los Estados Unidos y tampoco dependo de un empleador americano. Es decir, yo no necesito un patrocinador, no necesito una sponsor acá en los Estados Unidos que sea la persona que funja de puente para yo venir con este visado. Entonces, lo más importante acá, por supuesto, contar con la capacidad financiera para realizar esa inversión. La persona igualmente pues debe ser admisible, debe tener un historial limpio, porque tener el dinero por sí solo no le va a garantizar el poder entrar a los Estados Unidos. Sabemos que hay pues unos requisitos de fondo que todo Claro. inmigrante debe cumplir, Ujú. pero digamos que el requisito esencial acá o primario, aparte de su admisibilidad, pues sería contar con la inversión y apalancarse muy bien de ese grupo de profesionales, como te mencionaba Carlos, no solamente, bueno, un abogado es indispensable para este proceso, esa es la realidad, pero no solo un abogado de migración, sino pues también apalancarse con otros profesionales y que pueda de alguna manera tener certeza y estudiar el mercado previamente antes de hacer esa inversión. Porque lo que queremos es que sea una inversión que pueda perdurar en el tiempo, Carlos, Claro. y que nos garantice que a los 2 años se pueden remover las condiciones y no que sea pues un negocio que en apariencia es exitoso, pero pues no les permita a la persona remover las condiciones, porque eso pudiera suceder, esa es la realidad. Claro, eso es importantísimo. Ahora, yo soy de los que le recomienda a todo el mundo, a todo el que ha obtenido una green card, que a los 5 años ya se haga ciudadano americano. Pero hay gente que no quiere. Entonces, la pregunta concreta es, una persona que ha entrado, que tiene esa residencia, que mantiene su negocio,
puede permanecer como residente una vez transcurridos los primeros 5 años e incluso renovar su tarjeta de residencia que tiene una fecha de vencimiento? Sí, mientras sea elegible puede continuar renovando su tarjeta de residencia. Sabemos que algunos países o algunas nacionalidades son un poco más estrictas que otras en relación a lo que son las dobles ciudadanías. Entonces, entendemos que hay muchos nacionales de otros países que eligen permanecer pues como green card holders o como residentes permanentes porque sus países de nacionalidad no les permiten obtener una segunda ciudadanía o porque perderían algunos beneficios en esos países. Entonces, es completamente aceptable. Entonces, amigos, lo que conduce todo esto, lo procedente de todo esto es que usted se deje asesorar por profesionales. Y como ha dicho Kirsi, usted llama a un abogado de inmigración. Nosotros le recomendamos siempre al doctor Héctor Benítez y al equipo de profesionales que como Kirsi le acompañan en la asesoría legal en materia migratoria, pero también que usted se haga acompañar de un buen contador, de una persona que le haga un buen diseño de plan de inversión, de plan de negocio para que usted presente ante las autoridades migratorias de los Estados Unidos. ¿Es correcto, mi querida Kirsi? Así es, Carlos. Bien, te agradezco mucho, como siempre, tu presencia en el programa. Que tengas un feliz fin de semana del Día de la Independencia y hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. Feliz fin de semana. Igual para ti. Amigos, Kirsi Prosperi Quintana, asociada de la firma Venme Legal. Ya lo saben, existe esta posibilidad, una Green Card, una tarjeta de residente permanente para usted, para su cónyuge y para sus hijos menores de 21 años. Siempre le decimos, se puede vivir y se puede trabajar legalmente en los Estados Unidos, siempre y cuando usted se deje asesorar por verdaderos profesionales. Yo les recomiendo al doctor Héctor Benítez y a su equipo de Venme Legal.